Buen día, mi nombre es Magnolia Artondo Garango y en esta oportunidad hago una exposición presentando el tercer avance de mi proyecto de investigación que lleva por nombre Uso de los recursos tecnológicos en el aula, prácticas y desafíos en una institución educativa rural de Florencia, Caquetá. En zonas rurales como Bajo Caldas, en Florencia de Caquetá, la tecnología educativa no llega con equidad. La falta de conectividad, laboratorios o dispositivos genera barreras estructurales. A pesar de ello, los docentes recurrimos a celulares con datos limitados, televisores o material impreso para mediar el aprendizaje. Esto cuestiona los modelos estandarizados de integración tecnológica pensados para contextos urbanos y no para realidades rurales. En las últimas décadas, la tecnología ha transformado profundamente los procesos educativos. No obstante, en contextos rurales como Florencia, Caquetá, esta transformación ha sido equitativa y mucho menos homogénea. La brecha digital continúa siendo profunda, manifestándose en dificultades de acceso, conectividad limitada, escasa infraestructura y una dotación reducida de dispositivos. A pesar de estas condiciones, los docentes rurales hemos sabido crear estrategias innovadoras que resignifican el uso de la tecnología en el aula, adaptándola a posibilidades reales. Esta situación nos invita a repensar la educación tecnológica y entenderla no solo como la presencia de dispositivos, sino como una práctica pedagógica creativa contextualizada y orientada a la sostenibilidad. Justificación. El estudio es necesario porque revela cómo los docentes rurales adaptamos, recreamos y resignificamos el uso de las tecnologías según el entorno. Así se generan prácticas innovadoras desde la escasez y se propone repensar la mediación pedagógica desde la equidad, la creatividad docente y la sostenibilidad. Además, permite enriquecer el debate académico político sobre la inclusión tecnológica en la educación rural. Pregunta e investigación. La pregunta central es, ¿cuáles son las prácticas pedagógicas y los desafíos que enfrentan los docentes en el uso de recursos tecnológicos en el aula en una institución educativa rural de Florencia, Caquetá durante el año 2025? Con esta pregunta busco comprender las adaptaciones locales frente al modelo dominante de la tecnología educativa. Objetivo general. Es analizar las prácticas pedagógicas y los desafíos en el uso de recursos tecnológicos en el aula rural. Los objetivos específicos son, primero, identificar recursos tecnológicos utilizados, describir estrategias pedagógicas, examinar dificultades técnicas, pedagógicas y estructurales. Supuestos. Esta investigación parte de dos supuestos. Primero, que los docentes rurales utilizan de forma creativa los recursos tecnológicos disponibles por más limitaciones que existan. Segundo, que las prácticas pedagógicas con tecnología en zonas rurales responden a lógicas propias muy distintas a las urbanas, moldeadas por lo material, lo cultural y lo comunitario. Marco teórico. Para fundamentar esta investigación parto de varios enfoques, comenzando por Área 2021, que plantea la ecología del aprendizaje, que propone adaptar el entorno educativo a los recursos locales. Cabrero, Almenara y Palacios 2022 advierten que aplicar modelos urbanos en zonas rurales invisibiliza sus realidades. García, Balcácer y Revuelta 2021 resaltan el rol del docente como mediador en la integración de tecnologías. En Colombia, Martínez 2023 muestra cómo los docentes rurales innovan frente a la inequidad digital. Freire 2005 sigue siendo clave para pensar una educación transformadora basada en el contexto.
Sancho Gil y Rivera Vargas 2021 proponen pedagogías emergentes que nacen de la experiencia local. Por otro lado, Cobo Moravec 2021 hablan del aprendizaje expandido más allá del aula o de la tecnología avanzada. Desde las políticas públicas, el Ministerio de Educación 2022, con su política de transformación digital educativa, reconoce la urgencia de justicia digital y a nivel internacional, la UNESCO 2021 pide enfoques inclusivos, éticos y territoriales. Metodología. Enfoque metodológico. Para esta investigación se optó por un enfoque cualitativo porque permite comprender en profundidad las experiencias, percepciones y desafíos de los docentes frente al uso de los recursos tecnológicos en el contexto rural. El diseño es descriptivo, ya que el objetivo no es establecer relaciones casuales, sino caracterizar prácticas educativas. El estudio es no experimental y de corte transversal, lo que significa que no se manipulan variables y se recolecta la información en un único momento en el año 2025. La muestra está compuesta por 6 docentes de primaria de la Escuela Rural La Vereda Bajo Caldas en Florencia, Caquetá. Como técnica se aplicaron entrevistas semiestructuradas y observación de clases. Fases metodológicas. El proceso metodológico se organizó en 5 fases. Primero se diseñaron los instrumentos, es decir, la guía de entrevista y el formato de observación, alineados con los objetivos del estudio y el contexto rural. Segundo, se gestionaron los consentimientos informados respetando el marco ético. Tercero, se realizaron las entrevistas y las observaciones en horarios acordados con los docentes. En la cuarta fase, toda la información fue transcrita y organizada en matrices cualitativas. Y finalmente, la fase 5, se aplicó un análisis temático desde un enfoque inductivo, lo que permitió identificar categorías emergentes asociadas a las prácticas, recursos y dificultades. Categorías de análisis. A partir del análisis se definieron 3 grandes categorías. La primera, los recursos tecnológicos disponibles, que incluye qué tipo de herramientas usan, con qué frecuencia y cómo acceden a ellas. Segunda, las estrategias pedagógicas, que abarcaron cómo adaptan su enseñanza a los medios tecnológicos disponibles. Y la tercera, las dificultades enfrentadas tanto en técnicas como pedagógicas e institucionales. Se aplicó la triangulación metodológica cruzando entrevistas y observaciones para aumentar la validez. También se alcanzó saturación teórica, es decir, se dejó de recolectar información cuando ya no aparecían datos nuevos. Guión de la entrevista. Sección 1. La entrevista semiestructurada se dividió en 3 secciones. La primera aborda los recursos tecnológicos disponibles. Aquí se preguntó qué dispositivos tienen a disposición, con qué frecuencia los usan, si no son propios o institucionales y qué tipo de actividades pedagógicas realizan con ellos. Esta sección buscó identificar las herramientas tecnológicas reales en uso dentro del contexto escolar rural. Sección 2. La segunda sección se enfocó en las estrategias pedagógicas. Los docentes compartieron cómo han adaptado o creado estrategias para integrar la tecnología en sus clases, cómo organizan sus secciones y qué experiencias significativas han tenido. También se indagó sobre los beneficios educativos que perciben con el uso de estas herramientas en un contexto con limitaciones, pero también con creatividad e innovación. Sección 3. En la tercera sección, el enfoque estuvo en las dificultades y necesidades. Se preguntó por los problemas técnicos, institucionales o pedagógicos al usar tecnología, así como las soluciones que han aplicado. Además, se consultó qué tipo de apoyo necesitan para mejorar su práctica y qué tipo de formación consideran útil
o desearían recibir? Estas respuestas permiten entender mejor los desafíos reales del docente rural frente a las TIC. Cierre del guión. La entrevista finaliza con dos preguntas de reflexión. La primera busca recoger cualquier aporte adicional sobre la experiencia con tecnología en el aula rural. Y la segunda explora si los docentes creen que la tecnología puede transformar la educación en su contexto y de qué forma. Estas preguntas permiten cerrar con una mirada crítica y esperanzadora, destacando las voces de los propios actores educativos. Consideraciones éticas. Finalmente, es fundamental destacar las consideraciones éticas del estudio. Antes de cada entrevista se explicó el objetivo de la investigación y se solicitó el consentimiento informado de los participantes. Se garantizó la confidencialidad de las respuestas y el uso responsable de la información recolectada. El respeto por la identidad, la autonomía y el contexto de cada docente fue prioridad durante todo el proceso. Los principios aseguran que la investigación se mantenga ética, transparente y coherente con los valores académicos y humanos. Referencias. Para el desarrollo de esta investigación he procurado cumplir con los criterios académicos establecidos, entre ellos el uso adecuado de fuentes teóricas y la referenciación bajo las normas APA, séptima edición, APA 2020. Para fundamentar el enfoque conceptual sobre tecnología educativa y su relevancia con el contexto digital actual, me apoyé en los aportes de Área 2021, quien propone una visión de la educación en la sociedad digital como una ecología de aprendizaje. En lo referente a la equidad tecnológica, tomé como base las reflexiones de Cabrero, Almenara y Palacio Rodríguez 2022. Para comprender la integración de las tecnologías en el aula, el trabajo de García Balcácer y Revuelta Domínguez 2021. En el contexto colombiano me apoyé en Martínez 2023, quien analiza las brechas tecnológicas en la ruralidad, y en el documento oficial del Ministerio de Educación Nacional 2022 sobre la política de transformación digital educativa. Para sustentar las perspectivas críticas y emancipadoras de esta propuesta, recurrí a Paulo Freire 2005 y a los planteamientos actuales de Sancho Gil y Rivera Vargas 2021 sobre pedagogías emergentes post-pandemia. Finalmente, incorporé las recomendaciones de la UNESCO 2021 en su informe Reimaginar nuestros futuros, que promueve una tecnología educativa inclusiva, ética y contextualizada a los territorios. Muchas gracias.